Me llamo Teresa, tengo 62 años, y esta historia no la conté nunca, hasta hoy, porque me da vergüenza, porque me rompe por dentro, y porque todavía me cuesta creer que a pesar de todo, haya sido yo quien no quiso ver. Siempre fui madre soltera. Mi hijo Julián nació cuando yo tenía 29. El padre desapareció antes de que pudiera comprar la cuna. Así que lo crié sola, con ayuda de mis padres al principio, y después, con mi propio cuerpo, mis manos, mis fuerzas. Trabajé de cajera, de limpiadora, de cuidadora nocturna. Me turnaba entre trabajos para no dejar a Julián tanto tiempo solo. A veces dormía en el colectivo, a veces no dormía en absoluto, pero cuando lo veía dormido, tan chiquito, tan tranquilo, todo valía la pena. Era un niño dulce, tímido, obediente. Le gustaba dibujar, mirar el cielo, hacer preguntas que no podía responder. ¿Por qué algunos papás no vuelven? ¿Por qué trabajas tanto, mamá? ¿Algún día vamos a tener una casa con jardín? Yo le respondía con lo único que tenía, verdad y ternura. Porque no todos saben ser papás, hijo. Porque quiero que tengas lo que mereces. Sí, un día vamos a tener esa casa. Y él me abrazaba, y yo sentía que todo estaba bien. Los años pasaron. Julián creció rápido. A los 12 ya era más alto que yo. A los 15 empezó a callar. A los 17 ya casi no me miraba a los ojos. Pero yo pensaba, es la adolescencia, Teresa, ya va a pasar. No noté la distancia, porque estaba ocupada pagando cuentas, preparando viandas, arreglando uniformes, llevando y trayendo. Y cuando me di cuenta, mi hijo ya era un extraño que dormía en la habitación de al lado. Terminó el secundario con esfuerzo, le costaba concentrarse. A veces llegaba tarde, ojeroso, inquieto, pero aprobaba, y con eso me conformaba, porque en el fondo me repetía, mientras no ande en cosas raras, está bien. A los 19 me dijo que quería estudiar programación. Quiero hacer un curso intensivo, mamá. ¿Tenés idea de cuánto cuesta? Puedo pagarlo trabajando, pero me falta una parte. ¿Me ayudás? Tenía los ojos rojos. Había llorado. Eso me partió. Le di lo poco que tenía. No era la primera vez que me pedía dinero. Pero esa vez me miró con un dolor que no supe leer. O no quise leer. Desde ese momento, empezó a pedirme más seguido. Montos chicos, medianos, nunca enormes, pero constantes. Para la SUBE, para el curso, para el alquiler del aula, para un programa nuevo. Siempre había una razón. Y yo confiaba. Hasta que un día vino diferente. Temblaba, lloraba, se arrodilló. «Mamá, necesito ayuda. Es urgente». «¿Qué pasó, Julián?» «Me metí en un problema». «¿Qué problema?» «Me prestaron plata y no puedo devolverla». «¿Cuánta?» «No importa. Solo necesito que me ayudes esta vez». Lo abracé. No pregunté demasiado. Pedí un préstamo en el banco. Vendí mi anillo. Y le di el dinero. Esa noche no dormí. Había algo en su mirada. Algo roto. Pero me mentí a mí misma. Está pasando una mala etapa. Va a salir. 2 semanas después volvió. Otra vez con lágrimas. Otra vez suplicando. «Es la última, mamá. Te lo juro». Y ahí algo en mí se quebró. «No, Julián. Esta vez no». «¿Qué? ¿Ahora me das la espalda?» «No. Pero necesito saber la verdad». Se fue dando un portazo. No volvió esa noche. Tampoco la siguiente. Apagué la luz del pasillo como hacía cuando era chico. Por si volvía tarde. Por si quería un té. Por si, aunque sea, quería hablar. Volvió a los 3 días. Ojeroso. Demacrado. No dijo una palabra. Entró. Se encerró en el baño. Y entonces escuché cómo vomitaba. Toqué la puerta. «Julián, ¿qué está pasando?» «Nada, mamá. Me cayó mal algo. Abrime». «No, déjame». Me fui a la cocina. Lloré. Y esa noche supe que mi hijo no estaba bien, y que yo ya no podía seguir fingiendo que todo era normal. Fui a buscar ayuda. Una psicóloga me atendió sin turno. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio. Y después me dijo algo que me estremeció. «Teresa, lo que describís no es estrés. Tu hijo podría estar consumiendo. Y vos necesitas prepararte para enfrentarlo». Después de hablar con la psicóloga, salí a la calle con el alma hecha pedazos. El sol brillaba, la gente caminaba como si todo estuviera bien, y yo tenía una tormenta adentro. Mi hijo... consumiendo. ¿Mi Julián? El que me ayudaba a colgar la ropa cuando era chico.
el que lloró cuando perdió a su perro, el que me pedía que le leyera un cuento antes de dormir. Pero cuando una madre escucha algo así, el corazón no quiere creerlo, la mente lo niega, pero en el fondo, algo lo confirma. Y ese algo te quema, te arranca la respiración. Volví a casa y me quedé en la puerta. La llave temblaba en mi mano. Entré. Julián estaba en su cuarto. Silencio, respiración pesada, ojos hundidos. Me acerqué. Julián, ¿qué? Quiero hablar con vos. No tengo ganas. Yo sí. Silencio. ¿Qué pasa? Preguntó finalmente. Me senté frente a él. Fui a ver a una psicóloga. Me miró, con miedo, con bronca, con cansancio. ¿Y qué te dijo? Que estás mal. ¿Y vos qué pensás? Que te amo y que no puedo seguir viendo cómo te apagás. Se levantó bruscamente. No tengo nada que decirte. Entonces, ¿por qué llorás cuando me pedís plata? Porque estoy desesperado. ¿Por qué? ¿En qué la usás? Y ahí, por primera vez, no contestó. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y bajó la cabeza. No lo negó, no se justificó, solo lloró. Lloró como cuando era chiquito y se caía de la bici. Solo que esta vez no era una herida visible. Lo abracé, fuerte, sin palabras. Y él se dejó abrazar, como si su cuerpo dijera lo que su boca no podía. «Te voy a ayudar», le susurré. «No sé si puedo salir, mamá». «No importa, yo sí sé, y te voy a acompañar». Al día siguiente pedí turno en un centro de adicciones. No fue fácil. Las listas eran largas, las respuestas frías, pero una mujer, bendita sea, me dijo: «Tráelo, aunque sea para hablar, aunque sea para escuchar». Julián no quería ir. «No soy un drogadicto», decía. «No te estoy diciendo eso». «Entonces, ¿para qué?» «Para que sepas que no estás solo. No quiero ir». «Entonces, ¿qué querés? ¿Seguir escondiéndote?» «No estoy escondido». «¿No? ¿Y por qué no me miras a los ojos desde hace meses?» Se quedó callado, y al rato asintió. «Voy a ir, pero solo a escuchar». «Con eso basta», le dije, y me aferré a esa pequeña rendija de esperanza. Fuimos. El lugar era modesto, sillas de plástico, paredes con frases de aliento, un olor a café viejo, pero una calidez humana que no se olvida. El grupo era mixto, chicos y chicas, madres, un par de hombres mayores y una coordinadora con ojos sabios. «Bienvenido, Julián», le dijo. «Solo vine a escuchar. Escuchar también es empezar». Yo me quedé afuera, esperé 1 hora, 2, 3. Cuando salió, tenía la cara pálida, pero algo distinta, no feliz, no aliviado, pero presente. «¿Cómo fue?», le pregunté. «Duro. ¿Querés volver?» «No lo sé». «Bueno», y no presioné. Esa noche cenamos en silencio, pero compartimos la mesa, y eso, después de tanto, fue un milagro. Al día siguiente, Julián me dejó una nota. «Gracias por no soltarme. Voy a intentarlo, mamá». Lloré sobre esa hoja, no porque fuera una promesa, sino porque era un intento. Y a veces, eso es más que suficiente para seguir creyendo. Volvimos al centro, semana tras semana, a veces con ganas, a veces con resistencia, pero con constancia, y el grupo se convirtió en un refugio. Julián empezó a hablar más, a mirarme a los ojos, a pedirme menos, y una noche se sentó a la mesa y dijo: «Estoy ahorrando para devolver lo que te debo. Lo único que me debes es tu vida, hijo. Y por eso la quiero recuperar». La recuperación no es una línea recta, es una curva llena de altibajos, de días buenos y días en los que cuesta hasta respirar. Y con Julián fue así. Había mañanas en las que se levantaba con ganas, con proyectos, con entusiasmo, y otras en las que no quería salir de la cama. Yo lo observaba desde la cocina. Le preparaba té, ponía música suave, dejaba la ventana abierta para que entrara la luz, y esperaba, sin presión. Porque había aprendido que el amor no grita, acompaña. Una tarde me dijo: «Mamá, quiero trabajar. ¿Estás seguro? No quiero estar encerrado todo el día, me hace mal pensar tanto. ¿En qué pensás? En lo que hice, en lo que perdí. Y si pensás en lo que podés recuperar, ¿cómo te sentís? Con miedo. Entonces empecemos por ahí, que el miedo no te pare». Conseguí un trabajo pequeño, media jornada en una librería del barrio. No era mucho, pero era algo suyo.
su primer paso hacia una vida diferente. El dueño del local, un hombre mayor llamado Luis, lo conocía de cuando era niño. «Me alegra tenerlo por acá», me dijo un día. «Se nota que está queriendo cambiar, y eso me dio una paz que no sentía hacía años». Julián volvía cansado, pero con otra expresión. Me contaba sobre los libros que organizaba, los clientes raros, las preguntas curiosas, y yo lo escuchaba como si fueran cuentos de infancia, porque cada palabra suya era un testimonio de que estaba volviendo. No todo era fácil. Hubo recaídas. Un día llegó pálido, con los ojos vidriosos. No dijo nada. Se encerró. Y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No lo enfrenté. Esperé a la mañana siguiente. Le preparé mate. Me senté a su lado y pregunté: «¿Querés contarme qué pasó?» Lloró, como un niño. «No quiero volver atrás, pero a veces el cuerpo me pide», lo abracé. «No sos el único». «¿Cómo sabes?» «Porque en el grupo lo dicen, porque yo también tengo mis recaídas. No con una sustancia, pero sí con el miedo. Y el miedo también enferma». Volvió al centro ese mismo día. Pidió hablar. Contó lo que había pasado. Y en lugar de vergüenza, encontró brazos abiertos, escucha, comprensión. Y eso lo sostuvo. Santiago, uno de los coordinadores, se convirtió en una figura clave para él. Tenía experiencia propia, pero también paciencia. Le decía: «Cada caída es una lección, no una condena». Y Julián lo escuchaba, a veces con recelo, pero con respeto. Yo también me sumé a un grupo para madres, porque entendí que sanar no era solo cosa de él. Yo también estaba herida. Yo también necesitaba hablar. Decir que me sentía culpable, agotada, frustrada y al mismo tiempo esperanzada. En ese grupo escuché frases que me marcaron. No sos responsable de sus decisiones, pero sí de tu propio bienestar. Acompañar no es rescatar, es caminar al lado. Tu amor es medicina, pero no es milagro. Y eso me dio otra perspectiva. Dejé de querer salvarlo y empecé a confiar en que él podía salvarse, con sus recursos, con sus errores, con su tiempo. Pasaron los meses. El curso de programación lo retomó, con más calma, sin ansiedad, una clase por semana, y poco a poco fue entendiendo que su vida tenía valor, más allá de lo que había hecho. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «Mamá, ¿te acordás cuando te pedía plata con lágrimas?» «Claro». Me daba vergüenza. Y a mí me daba miedo. ¿Miedo de qué? De perderte. Y sin embargo, acá estoy. Y yo también. Nos miramos, brindamos con agua, y en ese gesto simple había más amor que en todas las palabras que no supimos decir durante años. Yo no sé qué será del futuro. No tengo garantías, ni recetas mágicas. Solo tengo este presente, este momento, y un hijo que, a pesar de todo, está luchando por vivir. Y si algo aprendí de esta historia, es que a veces la vida te rompe, pero también te da oportunidades para reconstruirte. Juntos, lentos, pero firmes. Cuando alguien empieza a sanar, no solo cambia él, cambia también todo a su alrededor. Las rutinas, las conversaciones, hasta el aire que se respira en casa. Y eso fue lo que pasó con Julián. Empezamos a hablar más, no solo de cómo te sentís o cómo fue la sesión. Hablábamos de cosas pequeñas, del clima, de política, de series. Y en esas pequeñas charlas volvíamos a conocernos. «Mamá, ¿te acordás de cuando me llevabas al parque con mi camión rojo?» «Claro. Siempre me comprabas la misma torta de chocolate. Era tu favorita. ¿Y sabes qué? Todavía lo es». Rieron los dos, como hacía tiempo no lo hacían, y en esa risa había alivio, como si por un instante el pasado no doliera tanto, como si el presente ya no pesara. En el trabajo, Julián seguía firme. Luis lo cuidaba, le daba tareas claras, le enseñaba con paciencia, y cuando cumplió 6 meses allí, le ofreció horas extra. «Lo estás haciendo bien, Quijo». «Gracias, no sabía si iba a poder. Y mírate ahora». Yo lo notaba, caminaba distinto, respiraba distinto, se vestía mejor, peinaba su cabello con más cuidado, pequeños gestos, pero que hablaban de una nueva dignidad. Un domingo me pidió algo que no esperaba. «¿Puedo invitar a Luis a cenar?» «Claro que sí. Quiero agradecerle». «¿Quieres que cocine yo?» «No,
esta vez cocino yo. Preparó una lasaña, buscó la receta, fue al supermercado, se organizó solo. Y ese gesto, que para muchos sería mínimo, para mí fue inmenso. Era señal de autonomía, de deseo, de cuidado. Luis vino. Cenamos los tres. Hablamos de libros, de la librería, del barrio. Y al final, cuando se iba, me dijo al oído: «Tiene luz, Teresa, aunque a veces no la vea. No dejes que se apague». Yo asentí, y me guardé esa frase en el pecho. Porque a veces uno necesita que otro confirme lo que ya siente. Y yo sentía que Julián estaba volviendo a brillar. A la semana siguiente, Santiago, el coordinador del centro, lo invitó a participar como referente. ¿Yo? ¿Para qué? Para acompañar a los nuevos. ¿Y qué voy a decirles? La verdad, que se puede, que cuesta, pero que se puede. Dudó, pero aceptó, y fue. Y lo vi volver con una sonrisa tímida, pero honesta. ¿Cómo fue?, le pregunté. Me temblaban las manos, pero... Uno me agradeció. ¿Por qué? Porque le dije que todavía no se había arruinado la vida. Y me creyó. Esa noche brindamos con té. Y en el brindis no celebrábamos la perfección. Celebrábamos el intento, la decisión, el valor. Julián empezó a escribir. Pequeños textos, reflexiones, nada público, pero suyas. Y me pidió leer uno. Lo hice. Y lloré. No porque fuera triste, sino porque en cada palabra se notaba que estaba mirando hacia adentro. Con honestidad, con dureza, con amor. Me pidió un cuaderno nuevo. Quiero empezar de cero. Uno liso o con rayas. Con rayas, pero de esas suaves. Como tu nueva vida, le dije. Sí, con límites, pero sin jaulas. También retomó el curso. Iba con otra actitud, sin ansiedad, sin miedo al fracaso. Dispuesto a aprender sin castigo. Yo lo acompañaba hasta la esquina. A veces íbamos en silencio, otras veces hablábamos de cómo se sentía. Y un día me dijo: ¿sabes qué extraño? ¿Qué? A papá. Aunque nunca estuvo, me quedé muda. ¿Lo odias?, preguntó. No. Me dolió, pero no lo odié. Yo tampoco, pero siento que algo me faltó. ¿Y lo buscaste en otro lado? Sí, en lugares oscuros. Pero ahora sabes que no lo vas a encontrar ahí. Lo sé, y ya no quiero buscar, solo quiero estar. Esa fue una de las conversaciones más sinceras que tuvimos, y entendí que no todo lo que lo rompió tenía que ver conmigo, ni todo lo que lo reconstruía dependía de mí. Pero yo podía seguir ahí, como una madre, como una presencia, como un faro, y eso era más que suficiente. La vida tiene momentos en los que todo parece alinearse. No porque todo sea perfecto, sino porque uno empieza a ver con más claridad. Y en ese momento, yo sentía que Julián estaba empezando a ver. Empezó a despertarse temprano por voluntad propia, a ordenar su cuarto sin que se lo pidiera, a cuidar su ropa, a planear sus gastos, a anotar sus horarios. No era obsesivo, era consciente. Y eso era nuevo. Un día me dijo: «Mamá, quiero invitarte a almorzar». ¿A dónde? A un lugar que descubrí. ¿Y quién va a pagar? ¿Yo? ¿Y por qué? Porque es la primera vez en mucho tiempo que puedo y quiero. Fuimos. Una parrillita sencilla, pero limpia, cálida. Pidió una milanesa. Yo, una ensalada. Comimos en silencio al principio. Luego, él empezó a hablar. ¿Sabes qué aprendí en este tiempo?, dijo. ¿Qué? Que no se trata de borrar lo que hice, sino de aprender a vivir con eso sin que me defina. Eso es madurar, hijo. ¿Y vos? ¿Qué aprendiste? A no querer salvarte, a confiar en vos. Y nos sonreímos. Al salir del restaurante me tomó del brazo. No como un niño, sino como un hijo que respeta. Y me dijo algo que todavía me hace temblar. Gracias por no rendirte conmigo. Y vos, gracias por volver. Santiago, el coordinador, le ofreció participar en un taller de jóvenes, no como paciente, sino como guía. «No sé si estoy listo», dijo Julián. «¿Y qué necesitarías para estarlo? Creerme capaz». «Entonces empecemos por eso». Preparó un texto, lo leyó 1000 veces, lo corrigió, lo ensayó conmigo, y cuando llegó el día se puso su mejor camisa, la misma que le regalé en su cumpleaños número 18. Volvió del taller emocionado. «¿Cómo te fue?» «Al principio me temblaban las piernas».
Y después vi a uno de los chicos llorar y supe que lo había tocado. ¿Y qué hiciste? Lo abracé y me abrazó como si no tuviera madre. Yo lo abracé también, porque en ese momento entendí que mi hijo no solo se estaba salvando, también estaba empezando a salvar a otros. Una noche, mientras mirábamos una película, me preguntó: ¿alguna vez te sentiste sola? Muchísimas. ¿Y qué hiciste? Seguí. ¿Nunca quisiste rendirte? Sí, pero no podía. Tenía un hijo que dependía de mí. Y eso me salvó. Se quedó en silencio un rato. Luego me miró. Entonces, nos salvamos mutuamente. Y eso no lo cambio por nada. A los pocos días me regaló algo inesperado. Un portarretratos con una foto de nosotros dos, de cuando él tenía 5 años. Y una nota que decía: ella me sostuvo cuando no podía caminar. Ahora soy yo quien aprende a caminar de nuevo, con ella al lado. Lloré, como no lloraba hace tiempo. No de tristeza, sino de gratitud, de alivio, de amor. Una noche recibí una llamada. Era la madre de un chico del grupo. ¿Usted es la mamá de Julián? Sí. ¿Quién habla? Soy Inés. Mi hijo está en el mismo centro. Quería decirle... Gracias. ¿Por qué? Porque su hijo fue el primero en hablarle sin juzgarlo. Y eso lo hizo volver. Colgué el teléfono y me quedé mirando al techo, pensando. Mi hijo, el mismo que un día me pidió dinero llorando, ahora estaba siendo refugio para otros. Y entendí que el dolor, cuando se atraviesa, cuando se mira de frente, cuando no se esconde, puede convertirse en medicina. No sé qué nos espera más adelante, pero sé que hoy mi hijo no es perfecto. Yo tampoco, pero somos reales, somos presentes, somos 2 personas que eligieron no rendirse. Y eso vale más que cualquier cuento de familia feliz. Dicen que el amor de una madre es incondicional, pero yo aprendí que también puede ser silencioso, agotador, lleno de dudas. Y aún así, uno sigue. No porque sepa cómo, sino porque no puede soltar. Con Julián, cada día era una reconstrucción. Algunas veces sentía que avanzábamos, otras que retrocedíamos un poco. Pero nunca al punto de perder todo lo ganado. Me ayudaba en casa, lavaba los platos, barría, leía en voz alta lo que escribía. Y me pedía opinión. ¿Esto suena muy cursi? No, suena honesto. ¿Y eso es bueno? Es lo mejor. Una noche, mientras yo tejía, se sentó a mi lado con el celular. Mira este mensaje. Era de uno de los chicos del centro. Gracias por tu abrazo. No sabía que alguien me podía mirar sin lástima. ¿Entendés lo que eso significa, mamá? Sí, significa que empezás a sanar a través de los demás. Julián me contó que quería dar una charla en un colegio. Nos invitaron como testimonio. ¿Vos querés ir? Sí, me da miedo, pero quiero hacerlo. Entonces hacelo. ¿Y si me trabo? Eso también es parte de tu verdad. La charla fue un jueves. Yo lo acompañé. Se puso una remera blanca y jeans. Nada elegante. Solo él, sin máscaras. Frente a 60 chicos de entre 16 y 18 años. Les habló de cómo empezó todo, sin victimizarse, sin exagerar, solo desde la experiencia. Y en un momento, uno levantó la mano y preguntó: ¿qué fue lo que más te dolió? Y Julián, sin pensarlo, respondió: ver llorar a mi vieja sin entender por qué. Todos se quedaron en silencio, yo también, y entendí que, aunque nunca lo había dicho en voz alta, él había visto mi dolor, y ahora lo reconocía. Ese mismo día, después de la charla, una docente se acercó. Gracias, Julián. ¿Por qué? Porque dijiste lo que muchos chicos sienten y no se animan. Y eso vale más que cualquier clase. Volvimos a casa caminando, sin hablar, pero con una energía distinta, como si algo se hubiera soltado, como si por fin Julián pudiera verse a sí mismo con más compasión. Yo preparé mate y le dije: estoy orgullosa de vos. ¿En serio? Mucho más que cuando terminaste la primaria. ¿Por qué? Porque ahora sé que elegís vivir, y eso es el mayor logro. Al día siguiente, recibió un mensaje de un periodista local. Querían hacerle una nota. No sé si quiero mostrarme así. ¿Así cómo? Con mi historia al desnudo. ¿Y si tu historia ayuda a otros? ¿Y si me juzgan? Juzgarán igual, pero vos sabés quién sos. Aceptó. La entrevista fue sencilla. Una grabadora, una libreta, preguntas cuidadosas,
Y Julián fue honesto. Dijo cosas como: no todos los que consumen lo hacen por placer. A veces esa es la forma que encontramos de no sentir nada. Cuando salió publicada, la leímos juntos. Yo lloré. Él también, no por vergüenza, sino porque ver la historia escrita hace que pese distinto. Luis, su jefe en la librería, lo felicitó. ¿Querés más responsabilidades? ¿Por qué? Porque te veo listo. Y Julián aceptó. Empezó a manejar proveedores, a hacer pedidos, a atender solo. Se le notaba en el cuerpo, en la espalda más erguida, en la forma en que caminaba, en la mirada. Ya no era el chico tembloroso de antes. Una tarde me preguntó: ¿te gustaría hacer un viaje conmigo? ¿A dónde? A la costa. 2 días. ¿Y con qué plata? Yo invito. ¿Vos? Sí. Ahorros del trabajo. Quiero agradecerte. Fuimos. Caminar por la orilla. Descalzos. Sin hablar todo el tiempo. Sin necesidad de llenar los silencios. Fue uno de los momentos más simples y más hermosos de mi vida. Nos sacamos una foto, primera en años, y en ella se ve todo: el amor, el cansancio, la victoria, la reconstrucción. La puse en la heladera, con un imán que dice: no siempre fuimos fuertes, pero nunca dejamos de intentarlo. Y eso, en esta historia, es lo único que importa. Después de aquel viaje a la costa, algo cambió definitivamente. No fue una transformación repentina. No fue una revelación mágica, pero sí fue un antes y un después. Volvimos con la piel quemada por el sol, con arena en los bolsos y con una foto que ya no era solo una imagen. Era un símbolo de quiénes éramos ahora, de todo lo que habíamos atravesado. Julián estaba más relajado, más centrado. Empezaba hasta a hacer planes, pero esta vez, planes con fechas, con acciones, no solo sueños difusos. Me habló de retomar los estudios formales. Quiero terminar el secundario bien. ¿No lo habías hecho ya? Sí, pero de forma apurada, sin ganas. ¿Y ahora? Ahora quiero hacerlo por mí. Para probarme que puedo, se inscribió en una escuela para adultos, 2 veces por semana, y en paralelo seguía trabajando en la librería. No faltaba, no llegaba tarde, no pedía permisos. Era otro, pero no porque hubiera olvidado, sino porque había aprendido. Yo lo acompañaba desde casa, con los apuntes, con los resúmenes, con el mate, con la mirada y con el silencio cuando no quería hablar. Una noche me dijo algo que me hizo temblar. «Mamá, a veces me asusta estar bien. ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado, porque siento que en cualquier momento algo va a romperse. ¿Y si no? ¿Y si sí? Entonces te vas a levantar, como siempre hiciste». Seguía yendo al grupo del centro, no tan seguido como antes, pero lo suficiente para sostenerse, y para sostener a otros. Empezó a guiar a un chico nuevo. Se llamaba Matías, tenía 17, y el mismo miedo que alguna vez tuvo mi hijo. Y un día Matías vino a casa, con vergüenza, con los ojos bajos, y le serví un té. «Gracias, señora», dijo. «No me digas señora, decime Teresa. ¿Usted también pasó por esto? Yo lo vi desde otro lugar, y no es fácil, pero se puede». «¿Cómo lo supo? Porque mi hijo volvió, y si él pudo, vos también». Matías se convirtió en parte del paisaje. Venía a estudiar, a comer, a hablar, y yo lo veía como a un hijo más. Una noche Julián me dijo: «¿Sabes lo que más me emociona?» «¿Qué? Que ahora puedo dar tiempo, dar ejemplo, dar confianza, y no solo pedir. Y eso», le dije, «es haber crecido. Se había transformado. No era el chico que me pedía plata con lágrimas. Era un hombre, con cicatrices, pero con dignidad. Y eso no se enseña, se construye». Un sábado por la mañana tocó el timbre una mujer. Tenía el rostro cansado, la voz quebrada. «¿Usted es la mamá de Julián?» «Sí. ¿Pasa algo?» «Soy la mamá de Matías. Quería agradecerle». «No tiene que hacerlo». «Sí, porque desde que su hijo apareció, el mío volvió a mirarme. Nos abrazamos. 2 madres, 2 historias, y el mismo miedo, perder a nuestros hijos, y la misma esperanza, verlos resurgir. En casa todo era más liviano, más luminoso. Julián cocinaba a veces, lavaba la ropa, cuidaba las plantas, y un día me trajo un regalo, una planta de jazmín. «Es para que la cuides como me cuidaste a mí». La puse junto a la ventana, y cada vez que florecía, sentía que algo también florecía en mí. Volvimos a ir al parque,
al mismo donde jugaba de niño. Nos sentamos en el banco de siempre, y me dijo: ¿te acordás cuando te pregunté si un día íbamos a tener una casa con jardín? Sí. No tenemos jardín, pero tenemos jazmín. Y eso es casi lo mismo. Ese día comprendí que habíamos cruzado un umbral. Ya no vivíamos en la urgencia, ni en el dolor. Vivíamos en el presente, con lo que había, con lo que éramos. Y eso bastaba. Las cosas buenas también duelen a veces, no porque hagan daño, sino porque nos recuerdan lo mucho que costaron. Y en casa, la calma traía consigo un tipo de emoción que yo no conocía: la gratitud silenciosa. Julián estaba bien, sin sobresaltos, sin mentiras, con días normales, con rutinas simples, y eso era un lujo. Una tarde de domingo, mientras tomábamos mate, me dijo: «Mamá, ¿alguna vez pensaste en escribir todo esto? ¿Esto qué? Lo que vivimos. ¿Quién querría leerlo? ¿Otras madres? ¿Otros hijos? ¿Y vos? Yo quiero que quede, para que no se pierda». Me sorprendió. Yo siempre escribía cosas sueltas, reflexiones, recuerdos, pero nunca pensé en escribir nuestra historia. «Podemos hacerlo juntos», dijo. «¿Vos querés contar lo tuyo? Quiero contarlo bien, sin vergüenza, con verdad. Así empezamos, con cuadernos, con frases escritas a mano, con risas, silencios, correcciones, y lo que al principio fue un ejercicio, se transformó en un libro. Lo presentamos en la biblioteca del barrio, nada grande, una sala con 20 sillas, unas masitas, café y un par de vecinos curiosos. Pero para nosotros era como lanzar una novela en una feria internacional. Julián leyó un fragmento, con voz serena, sin temblor, y en sus palabras no había rencor. Había humildad, aceptación, luz. Cuando terminó, hubo aplausos. Y luego, silencio, de esos que pesan, de esos que emocionan. Y entonces una mujer mayor levantó la mano. ¿Puedo decir algo? Claro, respondió Julián. Mi hijo murió hace 4 años por una sobredosis. Lo siento mucho, dijo él. Yo también me siento culpable todavía. Pero escucharte me dio algo que no tenía hace tiempo. La sensación de que no todo está perdido. Ella se acercó y me abrazó. Nos quedamos así un buen rato. Y yo sentí que, de alguna forma, su hijo también estaba ahí, presente, silencioso. Después de eso, el libro se compartió entre familias, centros de ayuda, escuelas. Nunca fue un bestseller, pero fue útil. Y eso lo hizo valioso. Julián recibió mensajes, muchos, de jóvenes, de madres, de educadores. Gracias por contar lo que muchos callamos. Gracias por demostrar que se puede. Gracias por decir lo que no nos animamos. Y en cada mensaje había un eco, una cadena que seguía, una llama que se encendía. Matías, aquel chico que había llegado perdido, consiguió trabajo y una beca para estudiar enfermería. Y un día vino con una sonrisa enorme. «Quiero ayudarlos a ustedes ahora». «¿Cómo?», pregunté. «Lo que necesiten, lo que sea». Porque me salvaron. Yo no sabía qué decir, solo lo abracé, y entendí que el bien se contagia, que las heridas, si se tratan con amor, pueden convertirse en alas. Luis, el dueño de la librería, se jubiló, y le ofreció a Julián seguir con el local. «¿Estás seguro?», preguntó él. «Vos lo cuidás mejor que yo, pero no tengo título. Tenés algo más importante, experiencia y corazón». Aceptó, y cada día se ponía la remera blanca que consideraba la de librero. Y abría las puertas con ilusión. Atendía, ordenaba, recomendaba. Un día le llevé bizcochuelo, y lo vi, ahí, detrás del mostrador, con luz en los ojos, con firmeza en el cuerpo, y me dije a mí misma: este es el hijo que crié, y también el hombre que eligió volver a sí mismo. No sé si todo será así siempre, pero sí sé que, pase lo que pase, no nos va a encontrar desde la oscuridad. Nos va a encontrar juntos, fuertes, presentes, porque la lucha fue dura, el camino fue largo, y aún así, el amor no se rompió, se transformó y nos salvó. La vida, cuando te da tregua, también te da espacio para mirar atrás. No con rabia, no con tristeza, sino con comprensión. Julián ya no vivía en la urgencia. Y yo, tampoco. Nuestra casa, que antes era refugio del caos, ahora era un hogar con aroma a jazmín y café. Seguía con la librería.
Había contratado a Matías como ayudante, y juntos, entre libros y cajas, construían algo más que un negocio, una historia distinta. Una tarde, mientras ordenaban, una señora mayor se acercó y preguntó por un libro de poesía. Julián buscó entre los estantes, se lo entregó, y ella, con los ojos brillantes, le dijo: «¿Vos sos el del artículo?» «Sí, señora. Gracias por contar tu historia. Leí tu libro con mi nieto. Cuando me lo contó, le vi esa sonrisa que ya le conocía, esa que no necesita palabras, esa que dice: «Valió la pena». Una noche le propuse algo que llevaba tiempo pensando. «¿Querés que pintemos la casa?» «¿La casa entera?» «Sí, cambiar los colores, dejar atrás los grises. Me encanta la idea». Y fuimos a elegir pintura juntos. Pintamos el living de un color claro, la cocina de un verde suave, y su cuarto, el mismo que había cerrado tantas veces con rabia, de un celeste calmo. «Este color da paz», dijo, «y vos la merecés». Mientras pintábamos, escuchábamos música. A veces hablábamos, a veces no, pero el silencio ya no era peso, era compañía. Un día, al terminar una pared, se apoyó con el rodillo en la mano. «¿Sabes qué?» «¿Qué?» Cuando estaba en lo peor, no podía imaginar este momento. «¿Y ahora?» «Ahora me lo quedo, porque es mío». Yo no respondí, solo le pasé un trapo húmedo y seguimos. Pero por dentro, lloraba de orgullo. Volvió al centro de ayuda, pero esta vez como orador. Dio una charla para padres, y me invitó a acompañarlo. Me senté en la primera fila, y lo vi hablar, con calma, con claridad, con amor. «Yo no estuve solo», dijo. «Tuve una madre que no me soltó, pero no me salvó. Me mostró el camino y me esperó mientras yo caminaba. Y eso es todo lo que uno necesita». Después, varias personas se acercaron. Un hombre me dijo: «Tengo un hijo como el suyo. ¿Cree que también puede?» «Claro que sí. Si el mío pudo, el suyo también». Los días eran más serenos, menos cargados, no exentos de nostalgia, pero llenos de propósito. Cada día era una página más escrita, no todas brillantes, pero todas reales. Una tarde, Julián me mostró una carta. «Es para vos». «¿Ahora?» «Cuando quieras, pero quiero que la tengas». La guardé unos días. Tenía miedo de leerla, como si al hacerlo todo volviera. Pero un domingo por la mañana, con el sol en la ventana, la abrí. «Mamá, si estás leyendo esto, es porque logré algo que hace años creía imposible. Vivir con paz. No te voy a pedir perdón, porque entendí que vos ya me lo diste con tus abrazos. Solo quiero que sepas que sin vos no estaría acá, que tus silencios me hablaron, que tus lágrimas me enseñaron y que tu fe, incluso cuando yo no la tenía, me sostuvo. No fuiste perfecta, pero fuiste real, y eso me salvó. Gracias por quedarte, gracias por no soltarme, gracias por elegirme cada día. Con amor, Julián». Lloré, mucho, y luego sonreí, porque esas palabras eran todo lo que una madre podía soñar. Guardé la carta en un sobre, y la puse junto a la foto del jazmín en la heladera, para verla cada día, para recordarme que el amor no siempre es suave, pero siempre es fuerza. Y desde entonces, cada vez que alguien me pregunta por mi hijo, no digo que es librero, ni que escribió un libro, ni que venció una adicción. Digo, es un hombre que eligió vivir. Y yo tuve el honor de verlo volver a sí mismo. El tiempo no cura todo, pero enseña. Te muestra que lo vivido deja marcas, y que las marcas también pueden ser medallas. Pasaron los años, lentos al principio, rápidos después. La casa seguía siendo la misma, pero el aire era otro. Julián tenía ya casi 30. La librería funcionaba. Matías se había convertido en su socio, y juntos organizaban lecturas, talleres, actividades para jóvenes. Ese lugar, que antes era solo trabajo, se volvió un faro para muchos. Una vez por mes hacían encuentros gratuitos, charlas sobre salud mental, adicciones, familias, y una tarde me invitaron a hablar. «Vos también tenés una historia, mamá», me dijo Julián. Me temblaban las manos, pero fui. Me senté frente a 20 personas y conté lo que nunca había dicho en voz alta: el miedo, la culpa, la impotencia, la soledad y también la esperanza. Al terminar, nadie aplaudió, solo me abrazaron.
Una chica se me acercó y dijo: ¿cree que mi mamá también podría entenderme así? Creo que sí, si le das la oportunidad. Después de eso empecé a escribir más. No para publicar, sino para mí. Pequeñas memorias, reflexiones, cartas que no enviaría, pero que necesitaba sacar del alma. Un día, Julián trajo una caja. ¿Qué es esto? Una sorpresa. Adentro había copias encuadernadas de lo que yo había escrito. Lo leí todo, me dijo. ¿Vos qué hacías leyendo mis cuadernos? Me los dejaste abiertos. Eso no significa que... Quería conocerte más, como mujer, no solo como madre. Me conmovió, porque por años yo había sido solo la que está, la que cuida, la que espera, la que sostiene. Y ahora, mi hijo quería saber quién era yo, más allá de él. Hablamos mucho esa noche, sobre mi juventud, mis miedos, mis decisiones, y él me escuchó como si fuera una historia nueva. ¿Y alguna vez te enamoraste después de papá? Sí. ¿Y? No funcionó, pero aprendí. ¿Y si aparece alguien ahora? Ya no estoy para aventuras, pero sí para ser feliz, ¿no? Reímos, brindamos, y entendí que mi hijo ahora no solo era hijo, también era mi compañero de vida. Organizamos una jornada especial, un evento grande, vino gente de todo el barrio, lecturas, música, charlas. Y al final, Julián leyó un texto nuevo. Cuando era chico, le pregunté a mi mamá si algún día íbamos a tener una casa con jardín. No la tuvimos, pero ella me dio algo más valioso. Una casa con amor, con escucha, con luz. Y eso me salvó la vida. Hubo aplausos, pero más que eso, hubo silencio. Ese que habla más que cualquier palabra. Ese que te dice, esto llegó al corazón. Yo, sentada entre el público, sentí que el círculo se había cerrado, que aquella historia que empezó con un pedido de dinero y un llanto, ahora terminaba con gratitud, trabajo y amor. No todo fue fácil, ni perfecto, pero sí verdadero. Y eso basta. Cada tanto, Julián vuelve con esa mirada de niño. Me abraza fuerte, me dice: ¿sabes que te amo, no? Y yo le contesto: lo supe incluso cuando no podías decirlo. Nuestra historia no es una película, es real, llena de heridas, de intentos, de tropiezos, pero también llena de amor. Si estás escuchando esto y tenés miedo, si sentís que perdés a tu hijo, si no sabes qué hacer, solo recordá esto. No estás sola, no te calles, no te rindas. A veces lo único que necesita alguien para volver es que alguien lo espere con las luces encendidas. Y yo, cada noche, encendía una lámpara en el pasillo. No sabía si iba a volver, pero no podía apagarla, porque una madre nunca deja de esperar.